Tras la noticia del fallecimiento del precandidato colombiano Miguel Uribe Turbay, es momento de contactarnos con el politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. ¿Cómo estás, Claudio? Buen mediodía. Hola Rosario, un gusto saludarte también Lucía, Hola muy Claudio. buen mediodía. Claudio, hacemos propicia esta instancia contigo para preguntarte justamente qué impacto político genera la noticia de la muerte de Miguel Uribe, este joven, además senador conservador, qué implicancias tiene tras este atentado que le quitó la vida el 7 de junio. Bueno, lo primero, Rosario, es que estamos viendo a una Colombia que sigue atrapada en ese laberinto de violencia que comenzó a mediados del siglo XX y del cual nunca pudo salir, ¿no? Por momentos da la impresión que avanza y por momentos ocurren los hechos, como por ejemplo los magnicidios, los recurrentes magnicidios que muestran que ese país sigue atrapado en su laberinto de violencia. En este caso, como en la mayoría de los casos, parece estar la política por detrás, porque en algunos magnicidios, cuando se trata de candidatos en un proceso electoral, lo normal es que esté la política y no el narcotráfico. Cuando los que caen son altos funcionarios del área seguridad o del área justicia, lo más seguro es que esté el narcotráfico por detrás. Y más excepcionalmente cuando se trata de un candidato a la presidencia. Fue el caso, por ejemplo, de Luis Carlos Galán en 1989, ¿no? Era un candidato con mucha potencia, era muy posible que llegara al Palacio de Nariño, representaba el partido Nuevo Liberalismo, una escisión del Partido Liberal, y tenía como principal objetivo y propuesta de campaña la lucha abierta y decidida y total contra los dos principales carteles narcos, el cártel de Medellín de Pablo Escobar Gaviria y el cártel de Cali de los hermanos Rodríguez Orejuela. Eso fue lo que lo puso en la mira, en este caso de los sicarios de Pablo Escobar y el cártel de Medellín. Pero fuera de Luis Carlos Galán, todos los casos de candidatos que fueron abatidos en plena campaña electoral tienen que ver con la política. El primero y el más importante de los magnicidios, porque es el que desató la guerra eterna, el que puso a Colombia en este laberinto de violencia que no termina nunca, fue el crimen de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, tras el cual estalló el Bogotazo, ¿no? Detrás del magnicidio contra Jorge Eliezer Gaitán, que era el candidato del Partido Liberal y prometía la reforma agraria, estaban los archienemigos de la reforma agraria, los grandes hacendados conservadores. El caso del asesinato de Jaime Pardo Leal en 1987, cuando era candidato a presidente por Unión Patriótica, la coalición de izquierda que se había formado con los guerrilleros desmovilizados. Bueno, detrás de ese magnicidio estuvo la extrema derecha, sobre todo el paramilitarismo, igual que detrás del asesinato de Bernardo Jaramillo, otro candidato presidencial que tuvo posteriormente Unión Patriótica. También el paramilitarismo estuvo detrás y la extrema derecha, detrás del asesinato de Carlos Pizarro León Gómez, que había sido un comandante del M-19 y fue candidato por la llamada Alianza Democrática M-19 en el año 1990. Lo asesinaron. No siempre estuvo la extrema derecha detrás de los magnicidios a los candidatos políticos. Por caso a Álvaro Gómez Hurtado, que era un hombre del conservadurismo duro, un hombre de la derecha, lo hizo asesinar la FARC
en 1900, en el 95, cobrándole una vieja deuda de cuando Gómez Hurtado era uno de los más acérrimos enemigos de lo que llamaban la República de Marquetalia, ¿no? Un territorio liderado por las guerrillas que lideraba Jacobo Arenas y Manuel Marulanda Vélez. Entonces ahí había quedado marcado. Pero bueno, en fin, está la política por detrás aparentemente también de este asesinato, pero acá el agravante, y esto es su principal impacto, es la responsabilidad, si se quiere, indirecta del presidente actual, de Gustavo Petro. Por cierto, no hay ninguna sospecha, no hay ningún elemento que llegue a poner bajo sospecha al actual presidente colombiano, ¿no? Ni a él ni a nadie de su entorno cercano y medianamente cercano. El problema es que el lenguaje de Gustavo Petro siempre es tan encendido, tan agresivo, tan descalificador, ¿no? Él en una democracia donde tiene que referirse a los opositores como adversarios, él los define como enemigos. Y ese trato permanente que muestra el escenario político como un campo de batalla, bueno, enerva la política y potencia estos actos de violencia. No es el único. Milei lo hace permanentemente. Hasta es irresponsable respecto a su vicepresidencia, a su vicepresidenta, a la que cada dos por tres la llama traidora. No sé si no se da cuenta, ¿no?, de la gravedad que tiene marcar de ese modo a una persona. Bueno, en este caso, dado ese lenguaje siempre beligerante del actual presidente colombiano, el impacto de este magnicidio, aunque no haya tenido nada que ver ni Petro ni su entorno, sí impacta por tener esa retórica tan enervante permanentemente y por el hecho de que el asesinado, Miguel Uribe Turbay, era un crítico durísimo del actual presidente. Por eso ahí pega principalmente el impacto. Como el asesinado era de derecha, ¿no?, la mirada acusadora busca al responsable en la izquierda y en este caso, por esa retórica tan beligerante, también mira al Palacio de Nariño y a su habitante principal, el presidente de Colombia. Bien, Claudio, muy completo tu análisis como siempre. Por hoy nos quedamos sin tiempo, pero por supuesto volveremos contigo más adelante. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo, Rosario y Lucía. Igualmente, hasta pronto, Claudio, que estés bien. Momento